Hola, yo soy Alford y les vengo a hablar sobre el derecho. El derecho proviene del latín directum, el cual significa seguir el camino del bien o el sendero que rige la ley. Se entiende en general por derecho a aquel conjunto de normas que tienen como finalidad imponer deberes o conferir facultades. Dichas normas son creadas por el Estado con el fin de regular la conducta del hombre que vive en sociedad. El hombre es un ser social, está inmerso en una sociedad desde que nace hasta que se muere, pero es muy complejo dar la definición de qué es la sociedad. Comprendamos esta como aquel conjunto de personas que conviven y comparten una misma cultura. Se relacionan bajo unas leyes comunes creando así una comunidad o una sociedad. Diferencias entre moral y derecho. El derecho es una rama coercible, lo que quiere decir que obliga a su cumplimiento mediante sanciones. La moral, por su parte, no lo hace. También es bilateral, lo que quiere decir que el derecho tiene una parte que estipula la norma y otro que debe cumplirla, mientras que, por obvias razones, la moral no lo es. El derecho, por su parte, también es exterior, lo que quiere decir que es de la voluntad social y en este constituye un ordenamiento jurídico. La moral, por su parte, es interior, lo que quiere decir que es basado en la conciencia del hombre. Ya que hemos hablado sobre la relación existente entre sociedad y derecho, vamos a tocar en sí en la teoría del derecho sobre algunos filósofos. Según Immanuel Kant, es un conjunto de condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el arbitrio de los demás. Dworkin considera que es un fenómeno social influenciado por la cultura, la economía, el tiempo y el espacio que da paso a la creación de un ordenamiento jurídico. Para Marx, por su parte, el derecho es la voluntad de la clase dominante expresada en una ley. Para Kelsen, el derecho es netamente normativo. Hart, al igual que Kelsen, define que el derecho es una facultad independiente de la moral. Ahora vamos a hablar sobre las clasificaciones de derecho. Entre ellas está el derecho objetivo. Este es un tipo de derecho que encierra todas las leyes compuestas por el Estado. Entre las características del derecho objetivo encontramos que este es obligatorio, pues rige para todo tipo de sociedad, con la finalidad de lograr el orden y la paz dentro de la misma. Este es ajeno a la voluntad del que debe cumplirla. El derecho subjetivo. Se trata de las derivaciones del derecho objetivo. Este nace debido a una ley o contrato donde alguien toma la potestad o el derecho sobre algo o sobre alguien. Este puede ser gracias al mutuo acuerdo. Clasificaciones de los derechos subjetivos. Existen tres formas diferentes de clasificar los derechos subjetivos, según la conducta debida, según su efecto y según su régimen jurídico. Según la conducta debida, el derecho será propio cuando se permite hacer o omitir acciones. En la ajena es cuando permite exhibir una conducta pasiva o una conducta positiva. La conducta positiva es hacer algo y la conducta pasiva se refiere a dejar de hacerlo. Según su efecto, se habla de relativo cuando se permite defender un derecho a una persona o personas identificadas concretamente, y de absoluto cuando se trata de defender un derecho pero a la sociedad. Según su régimen jurídico nos referimos a público y privado cuando se hace valer un derecho frente a un bien del Estado y privado cuando hablamos de particulares. Bueno, los derechos patrimoniales son una clasificación de los derechos subjetivos. Tienen como finalidad sacarle provecho económico a la explotación de una obra. La clasificación de los derechos patrimoniales se pueden clasificar de tres formas: derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales. Los derechos reales es el poder jurídico que tiene una persona sobre una cosa. Un ejemplo de esto puede ser en una casa, el dueño de esta puede sacarle provecho económico. Los personales solo pueden reclamarse por ciertas personas, como es el caso de un contrato. Si, dando el ejemplo de un contrato entre dos personas, tú me puedes exigir a mí únicamente y yo de la misma forma podré exigírtelo a ti. Y finalmente los derechos intelectuales, que son relacionados con sacarle provecho económico y de posesión a una obra, como es el caso de una canción, pues para modificarla tendría primero que tener una autorización de dicho autor. Finalmente hablaré de la norma jurídica. Esto es un mandato o regla que tiene como finalidad regular el comportamiento de las personas en sociedad. Tiene características de ser heterónomas y bilaterales, lo que quiere decir que está impuesta por alguien diferente al sujeto que debe cumplirlas. De la misma forma, siempre habrá una parte que obliga y otra parte que cumple. Finalmente hablaré de la norma jurídica. Esto es un mandato o regla que tiene como finalidad regular el comportamiento de las personas en sociedad.
tiene características de ser heterónomas y bilaterales, lo que quiere decir que está impuesta por alguien diferente al sujeto que debe cumplirlas. De la misma forma, siempre habrá una parte que obliga y otra parte que... La norma no se cumple, tienen el poder de hacer que esto se cumpla mediante sanciones, lo que abarca que es coercible. Estas normas jurídicas están las imperativas, las dispositivas. Las imperativas quiere decir que obliga a toda persona, no importa su voluntad, a cumplirlas. Y las dispositivas es que puede hacer un cambio o modificación en estas. Por otro lado, también están el derecho común y el derecho especial. El derecho común implica a toda la sociedad a cumplirlas y el derecho especial solamente a una parte de ella. Y finalmente los derechos intelectuales, que son relacionados con sacarle provecho económico y de posesión a una obra, como es el caso de una canción, pues para modificarla tendría primero que tener una autorización de dicho autor.